minuto de silencio. Para el diablo que está muerto. Un minuto de silencio. Para el diablo que está muerto. Para el diablo que está Amén. Gracias, Señor. Amén. Tome su asiento. Ahora sí, me siento en una reunión de jóvenes. Tomen agua, tomen aliento. Pero cansados. ¿Están cansados ahora? ¿No? ¿Quieren seguir? Se agotaron las canciones de cancha que inventó Navajo. Quiero que este mes de marzo, para nosotros, Dios nos sustenta con su mano, ¿verdad? Y cuando Dios sustenta con su mano, nos sostiene. Su mano no solamente nos pasa por debajo como una base, como un lugar seguro, sino también su mano está por encima, formándonos, para que entonces no deseemos salirnos. Entonces, su mano no solamente está así, sino que está así a la misma vez, cuidándonos y a la vez enseñándonos, nos sostiene y nos enseña. Es que nosotros como seres humanos a veces somos tan divagantes que si Dios quitara la mano de encima y solamente nos sostuviera por debajo y quitara la mano de encima, nosotros aprenderíamos cosas que nos harían salirnos de la mano de Él. Entonces Dios necesita sostenernos por debajo y enseñarnos por encima, para que entonces nos mantengamos con Él continuamente alineados. Y de eso se trata la vida de fe también. Continuamente vamos aprendiendo. Una vez oí una frase que dice que el que decide no aprender más fue el momento donde dejó de crecer. El momento en que alguien decidió no aprender, no quiere aprender más nada, es el momento en que la persona dejó de crecer. Y aunque puede un poco disfrutar de la altura que tuvo mientras aprendió, pasa algo, el tiempo pasa factura a esa decisión. Porque cuando uno decide no aprender más y deja de crecer, el tiempo te va volviendo viejo en la fe. Y cuando te volvés viejo en la fe, empezás a tener inutilidad para el tiempo que empieza a aparecer. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos testimonio de ministerios muy antiguos que en su momento y en su tiempo fueron impresionantes, pero hoy, aún vivos, no tienen el impacto que tenían. ¿Por qué? Porque decidieron dejar de aprender. Entonces lo que tienen les sirve para impactar por ahí a una generación que empieza, pero una generación que tiene hambre y quiere seguir aprendiendo, esa clase de personas se les vuelve en un momento inútiles porque no quieren aprender nada nuevo. Y Dios siempre va a valorar el hambre en alguien. Y ahí es donde Dios, y por esa causa, es cuando Dios moviliza a esa persona de una congregación y la lleva a otra. No porque el pastor era malo, pero por ahí el pastor no quiso crecer más de la medida. Pero el que está sentado tiene hambre,
y lo que el pastor tiene para ofrecer no le alcanza. Entonces Dios tiene que mover a esa persona a un lugar donde el ministro de esa casa se mantiene útil con el tiempo y puede seguir creciendo. Así que si nosotros ministros seguimos teniendo hambre por Dios y seguimos creciendo, ninguno de ustedes tiene excusa para irse de la casa, porque acá seguimos siendo útiles de parte de Dios. Pero yo conozco ministros, los he conocido algunos, que decidieron quedarse con la forma que aprendieron. Y claro, es inevitable, hay un momento que una generación quiere seguir aprendiendo y ellos no pueden ser útiles. Y Dios tiene que mover a esas personas de esos lugares. Y claro, a veces te ganás la acusación de robaoveja, ¿no? y demás cosas. Pero no se dan cuenta que ellos, por la decisión de no querer aprender más, se volvieron inútiles y el tiempo les pasa factura. Pueden morir, ser fieles a Dios y ser salvos, pero la utilidad de un ministro o una persona de fe como usted, que usted se mantenga útil en el tiempo, depende de que usted siempre quiera seguir aprendiendo. Porque si no, te envejeces y ya no... Está mal decir no servís, pero es un calificativo, ya no servís para la generación. Entonces jamás usted tome la decisión, es un consejo de no querer aprender. Porque ese es el momento en que usted se jubila, ese momento donde usted se despide de la utilidad, ese momento donde todo lo fresco de Dios empieza a envejecerse, a perder la utilidad. No sé usted, a mí no me gusta tener en mí nada viejo. No me gusta lo que huele a viejo, no me gusta tener conmigo. Por eso así pasa, y cuando uno limpia el placar, hay remeras que pasan a ser trapo de pisos, o buzos, o lo que sea. O hay pantalones que pasan a ser de trabajo ahora, porque lo viejo no sirve para otra cosa que para desechar y para meterlo a lugares que no tienen cuidado. Cada vez que uno va a trabajar, ¿qué hace? Busca el pantalón viejo. El que no tiene problema que se manche, que se ensucie, que se rompa, que no sirva después de ese trabajo. Y no es lindo que en la vida de fe alguien decida no aprender más y se vuelva así. Que no importa si se mancha, si se rompe, si se pierde. No, usted siempre decida mantenerse aprendiendo. Esa es la clave. Y ese es el perfeccionamiento que el Espíritu Santo puede hacer en alguien. Hoy oraba al Señor, y ya poneme el texto que vamos a ministrar, poneme Proverbios 15:33. Hoy oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero estar en Filipenses 1:6, le dije. Yo quiero estar ahí donde el Señor dice: el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Le digo: Señor, yo quiero estar en Filipenses 1:6. Yo quiero que el Espíritu Santo siempre pueda trabajar en mí, que pueda cada día y cada tiempo y cada temporada en la vida acercarme más a ese diseño que Él tiene. Quiero estar en ese texto trabajando en mí. Y como vamos a hablar de la humildad como la fuente de la gloria, o la humildad donde la gloria viene a descansar, quiero que destaque eso, el que toma nota. La gloria de Dios busca descansar en alguien. ¿Qué significa descansar? Habitar. La gloria de Dios se mueve en la tierra. Quiero que entienda eso. Pocos experimentan la manifestación porque hay un condimento para la manifestación de la gloria, y es la humildad del corazón. La gloria de Dios no es un juego. La gloria de Dios no puede venir a un lugar donde hay soberbia. ¿Pero por qué no puede venir? No solamente porque el corazón no es el correcto, sino que además esa gloria es tan santa que si va a un lugar donde hay esa clase de corazón, puede matar a esa persona. Cuando Ananías y Zafira, si no me equivoco, ¿Zafira? Me veo raro. Mienten al Espíritu Santo, no a Pedro, al Espíritu Santo. Ambos cayeron muertos delante de Pedro.
Lo que ellos mostraban en su corazón fue un corazón incorrecto, pero la gloria que había sobre los apóstoles hizo que la sola presencia de la gloria de Dios ante un corazón incorrecto caigan como muertos, caigan muertos literalmente. Y no es que hoy en día nadie cae muerto porque no está la gloria. Es porque la gloria del Señor no puede y no va a ir a un lugar, a veces por cuidado de las personas. Por eso Dios tiene que prepararnos para que esa gloria se manifieste. Y en el año donde su gloria se manifiesta, Dios nos está dando un mensaje profético de preparación. Y Él nos dio un mensaje tan claro el jueves anterior, no el de ayer, sino el anterior, que dijo: voy a su encuentro. A mí eso me quedó marcado. El que no presta atención ya se lo olvidó, pero para mí me quedó marcado: voy a tu encuentro. Estoy sabiendo que Dios está viniendo en dirección a mí y me tiene que encontrar preparado. Me tiene que encontrar con el corazón correcto para quedarse conmigo. El Señor me ha marcado eso. Te pruebo para ver si me quedo con vos. Claramente Dios recompensa la fidelidad y esas clases de conductas, pero Dios prueba el corazón de la persona. El corazón es el lugar donde la gloria de Dios reposa. Donde la gloria de Dios se queda a habitar, hace su lugar, el corazón del hombre. No el órgano, sino la conducta interna, el espíritu, el estado del hombre. Por eso leamos Proverbios 15:33 en esta traducción del inglés, que dice así: la fuente del conocimiento de la revelación se encuentra cuando caes en rendición ante el Señor. Y dice lo siguiente: no esperes ver la gloria shekinah hasta que el Señor vea tu sincera humildad. La gloria shekinah de Dios es la que han expresado que es uno de los niveles más altos de la manifestación de Dios sobre un lugar. Esa shekinah dice que cuando se manifiesta un lugar, dice que la gente no puede estar de pie. Dice que la gente siente tal presencia que su corazón se estremece, donde lloran, se quebrantan. Muchos tienen convicción de pecado, se arrepienten. Mucha gente tiene un temor de vivir de forma santa delante de Dios. Hay un encuentro con la presencia. Es cuando la gloria shekinah de Dios, una de las glorias más altas de la presencia de Dios. Otra que también es conocida es Kabod, pero Kabod es el peso de su gloria. Kabod es como cuando te cae una ropa, por así decirlo, y vos sentís el peso de la presencia. Pero la shekinah es la presencia misma del Señor, es la persona del Señor caminando. Y en ese momento, ese lugar o esa tierra o esa persona es estremecida en su interior. La gloria shekinah provocó un temor tal fuerte en los profetas del antiguo pacto que algunos dijeron: perdí el aliento, perdí la fuerza vital, me desmayé ante tal presencia, que el mismo ángel tuvo que tocarlos para levantarlos, porque era tal la presencia, la gloria shekinah, que no tenían manera de sostenerse delante del Señor. Otros tenían tal temor que se escondían debajo de sus mantos, no podían levantar la vista. La shekinah es el nivel más alto de la gloria del Señor. Y no es que Dios baja a asustar, que baja y estamos todos asustados. Es un nivel de compañerismo con Él. Es un nivel de compartir con Él. Y cuando Él desciende con esa clase de presencia, es para hacer de ese lugar su morada, su lugar, su residencia. Los avivamientos, que fueron de distintas características, siempre contaron con la gloria shekinah. Que la gente literalmente cuentan que pisaban el lugar físico donde el avivamiento estaba, pisaban. Y que la gente era impactada con lo que estaba ahí adentro. Hay lugares que cuentan que han pisado y la gente se ha ido de cara al piso.
Hay lugares donde cuentan que la gente ha pisado y se ha sentido que se desvaneció ante la presencia que había en ese lugar. Hay gente que ha pisado esos lugares y ha sentido tal convicción de pecado que se la pasó llorando desde que entró hasta que se fue. No podía contener las lágrimas. Hay gente que ha contado que pisando esos lugares fueron sacudidos internamente. Otros pisaron esos lugares y por primera vez vieron el cielo. Tuvieron experiencias espirituales de ver el cielo, de ver ángeles, de ver la presencia. Porque literalmente la Shekinah, la realidad del cielo está ahí, habitando, no visitando, habitando. Y Dios siempre ha mostrado que quiere hacer con el hombre un lugar de residencia. Quiere hacer un lugar de una comunión diaria, no de vez en cuando, diaria. Jesús, al hacerse hombre, carne, mostró el modelo que su cuerpo físico sea el lugar donde la presencia, la gloria de Dios se quede. Él mostró cómo compartirla, Él mostró cómo tenerla, Él mostró cómo poder manejarse con esa gloria. Y siempre fue una vida de humildad delante del Señor. La humildad es explicada de distintas maneras cuando buscas su significado en las palabras originales. Pero cuando yo veo que es muy complejo, a mí me gusta de lo que significa, yo lo interpreto para hacer un significado más claro. Porque la palabra humildad, hay palabras en el original que a veces su significado es muy amplio y no se llega a entender, bueno, pero ¿cuál de todas es la humildad? Entonces yo me tomé el trabajo para que ustedes entiendan qué es la humildad para Dios, de interpretar de su significado y darle uno nuevo, darle uno relacionado a eso. Y la humildad para Dios es la cualidad de una persona que ha sido totalmente vencida en su carne. La humildad según Dios, la humildad que Dios forma en alguien, es la cualidad de una persona que ha sido vencida totalmente en su carne. Para que comprendas qué significa la humildad de Dios, la que Dios dice que atrae su gloria a estar ahí, la de alguien vencido en su carne. Por lo tanto, si alguien vence, es porque hubo obviamente un enfrentamiento, hubo una batalla donde Dios salió victorioso. Entonces, cuando vos sentís que hay mensajes, enseñanzas, que vos sentís que te fueron como un impacto espiritual a tu conducta, de eso que generalmente sacan cara de ofensa, esos mensajes que provocan los gestos en el rostro de incomodidad, de levantar la ceja, de mover la boca para los costados, de mirar para arriba, de poner cara de desagrado. Justamente esos mensajes son la batalla que Dios hace contra tu carne para formarte humildad. Justamente esos mensajes, bendito gestos del rostro que evidencia que Dios te acaba de dar un golpe espiritual a tu carne, que te sacudió, que te incomodó, que te enojó, que te ofendió, que te molestó, que te disgustó, que te hizo doler la panza. Bendito mensaje, porque ese fue la batalla que Dios acaba de tener con una parte de tu carne. Lo lindo sería es que la conclusión de esa administración no sea tu enojo o tu ofensa, sino la rendición a Dios. Cuando a Jacob le cambian el nombre a Israel, el ángel le dice que él tuvo una batalla con Dios. Y el ángel le toca el tendón de la cadera. Y la señal de la humildad de Jacob fue la renguera que tuvo. El estado de mayor debilidad que un hombre podía tener en ese tiempo, porque ese tiempo no había colectivo, ni Uber, ni ¿cómo es? 20, ¿cómo es el otro? Que el Didi, ¿cómo es? Las demás cosas que sacan ahí para andar. No era la moto de Matías, no era el auto de nadie, no era el auto de Miguel o de Lupo, no era nada, era pie o camello, lo que sea. Para que un hombre quede rengo, era como que le pinchara la rueda al auto y anda así, le decís.
Y esa renguera de Jacob fue la señal de que Dios venció su carne. Porque a partir de ese momento Jacob dependió de apoyarse sobre una vara. Que luego en la cultura judía la vara se volvería un símbolo de honor y de autoridad. Pero a Jacob le representó humildad. Porque él dependió del apoyo y la firmeza de una vara para poder estar firme en su caminar. A partir de ese momento él tuvo que agarrarse a la vara y empezar a caminar, y empezar a caminar, y empezar a caminar. Ya no podía ir a la velocidad que él quería, sino que tenía que ir al ritmo que podía con la vara. La vara le empezó a marcar el camino a Jacob. Y le marcó la vara fue tal compañera para Jacob que aún él, dice Génesis, que él muere apoyado sobre su vara. Cuando él muere, Jacob muere, él está apoyado, yo me imagino algo así, o acostado, pero apoyado a la vara, y él ahí muere. La vara para Jacob representó ese trato donde Dios lo venció y la presencia de Dios vino a estar con él. Esa presencia Jacob lo acompañó para engendrar los hijos que tuvo, lo acompañó para pasar los momentos que pasó y lo acompañó para profetizar sobre sus hijos antes de morir. Esa vara representó que fue la causa donde él pudo ser una persona donde la presencia de Dios habitara con él. Por eso Dios necesitó un Jacob débil para hacerlo humilde. Porque en cuanto más débil fue Jacob que en su caminar, imagínense, no sé si alguna vez te dolió la cadera o tuviste algún dolor en el nervio ciático o algo que te haya incomodado para caminar y andabas ahí medio doblado o te doblaste el tobillo y tuviste un tiempo así medio rengo o lo que sea, es incómodo. No podés caminar bien, no podés correr, no podés saltar. Ese día estás orando que nadie te robe porque no puedes correr. Ese día estás diciendo no tengo que escaparme hoy, tengo que estar tranquilo. Pero a vos fue un momento, un día, 2 días, una semana. Jacob fue toda la vida a partir de ese momento. Pues no es que él caminaba rengo. El dolor de un tendón dañado en la cadera estaba. Por eso necesitaba apoyarse, porque cada vez que venía el dolor, se agarraba a la vara y le hacía como, hoy la interpretaríamos como muleta, para hacer el apoyo y poder no evitarle el dolor justamente. Es increíble conocer que cuando Dios te trata así, vos decís no entiendo el trato de Dios, pero Dios está haciendo algo, Él está sustituyendo a través de ese trato. Algo que vos tendrías, que a Él lo tendría alejado. Y con ese trato que no entendés, Él te lo está cambiando por algo que lo acerca a vos. Y aunque vos no entendés el trato, eso es necesario para mantenerte cerca con Dios. Porque si Dios no te tratara así, que podemos entenderlo como un quebrantamiento, si Dios no nos quebrantara la carne, no nos quebrantara esas cosas que a nosotros a veces queremos tener en nuestra vida y Dios no quiere que las tengamos, y Dios no nos tratara así, siempre tendríamos miles de razones para que Dios esté distante y nosotros de Él. Pero cuando Dios me trata como a Jacob, me toca un punto y me deja débil, dependiente de Él, eso hace que yo me vuelva cercano con Dios y me hace que pueda ser un receptor de su presencia. Y es ahí cuando entendés que no importa el trato, ya no llorás el trato, sino que ahora te alegrás porque eso hizo que la presencia de Dios esté con vos. La humildad no puede ser establecida en nadie a quien Dios no venza en su carne. Hay gente respetuosa, pero no quiere decir que sea humilde. Hay gente que tiene buenos modales, pero no quiere decir que sea humilde. Hay gente que tiene la capacidad de actuar sus expresiones, pero no quiere decir que sea humilde. Hay gente que es capaz de ponerte la cara más sonriente y no mostrarte que le estás desagradando, y no quiere decir eso que sea humilde de corazón. Porque nadie es humilde
delante de Dios si Dios no vence la carne de alguien. Por eso me encanta esta traducción del inglés cuando dice: no esperes ver. No esperes ver la gloria de Dios si Dios no ve tu sincera humildad. Si Dios no ve que realmente te ha vencido en tu carne, donde te aferras a Él como una dependencia genuina y sincera. Ahora, cuando Dios trata eso, hace que esa persona ya no encuentre pasión o deseo relacionado a lo terrenal, sino a lo celestial. Es impresionante cómo cuando Dios te vence, puedes comprender lo valioso que es lo que Dios ama, y puedes comprender lo valioso que es que lo tengas en tu corazón. Antes vos te parecía un poco aburrido, no era tan agradable, tan atractivo a tus ojos, pero cuando Dios te vence en la carne, de repente se te abre la vista o la visión espiritual y empezás a amar eso. Pablo es un ejemplo, Saulo es un ejemplo. Él aborrecía a los cristianos, les parecía desagradable su mensaje, no se conmovía ni siquiera con los mártires que estaban dispuestos a dar su vida por el mensaje de Cristo. Pablo no lo conmovía, les parecía algo desagradable a los cristianos, pero cuando Dios, el Señor Jesús, se le aparece en Damasco y lo quebranta como quebranta a Pablo, y él es tocado, es vencido en su carne, y humildad empieza a surgir en Pablo, él empezó a amar lo que antes desagradaba a los cristianos. Y él se esforzó por ser el más sufrido. Voy a decirme una cosa: ¿cómo puede ser que en la misma persona, porque no era otro, no era un gemelo bueno de Saulo, era el mismo Saulo, dentro de él estuvo el ferviente deseo de hacer el mayor daño que se pueda a los cristianos? Y el mismo Saulo, tratado por Dios, ahora tenía una ferviente pasión por ser el más sufrido de los cristianos. No se entiende. No sé si ustedes me entendieron eso. O sea, Pablo no buscó ser el más virtuoso en las cosas del Espíritu. Él buscó ser el más sufrido. O sea, cuando él buscó hacer sufrir más, ahora era el que quería sufrir él. Por eso se metía en los líos que se metía Pablo también. Su honor y su gloria de Pablo, la cual él dice: estoy contento que no pierdo mi testimonio delante de ustedes, era sufrir. Y no porque era un, ¿cómo se dice?, masoquista, sino porque él, la humildad que Dios le formó a él, tenía tal pasión por lo celestial que él literalmente decía: la tierra es un paso para mí. Lo que vivo acá es un paso, es un tiempo, es una temporada, es un reloj de arena que se va gastando, y mi morada, mi identidad, mi credencial es celestial. Acá háganme lo que quieran. Mi vida continúa en el cielo. Cuando Dios realmente te empieza a hacer germinar la humildad en el corazón, vos amás lo que antes te parecía detestable. Y vos no te imaginás dentro de las congregaciones cuánta gente tenemos aún sin ser vencida en su carne y detesta y aborrece a los humildes. Dicen: no, yo no me gusta eso a mí no me gusta a mí eso, no me atrae eso de orar, de ayunar, de leer la Biblia, leer un libro. No, a mí no me gusta eso de finanzas, a mí congregar. No, a mí no. Yo voy cuando tengo ganas, Dios me ama, y tiene esa teoría en la cabeza. Pero cuando Dios les toca el tendón de la cadera, cuando son vencidos en su carne por la presencia, son gente que se levantan en amor por lo que aborrecían. Y son gente que pasan tiempo en su habitación, te agarran libros para leer, te leen la Biblia, adoran a Dios, ayunan, están apasionados por el Señor.
Y los que antes eran los que menos. Vos siempre convocabas a algo y era el que siempre intentaba quedarse ahí aislado para no participar. Ahora lo tenía al lado tuyo. Y ese cambio tan drástico en una persona no es una emoción, eso no puede tomarse por emoción. Eso pasa porque Dios le venció la carne, Dios tocó la cadera de esa persona. Esa persona se vuelve dependiente de Dios. Por eso cuando una persona va a liderar y Dios le da una visión espiritual, tiene que orar que Dios quebrante a los que va a liderar. Que Dios les toque la cadera y los deje débiles para depender de Él. Que Dios les trate las fortalezas que tienen, las fuerzas humanas que tienen, de lo que dependen de la tierra. Dios se los toque, se los quebrante para que dependan del cielo y se vuelvan apasionados por las cosas celestiales. ¿Cómo actúa la humildad en nosotros? Ya te dije qué es la humildad, ahora te digo cómo actúa la humildad en nosotros. La humildad en nosotros estimula la conducta de la sujeción y el servicio. ¿Qué es algo que estimula? Algo que lo fomenta, que lo incentiva a comportarte así. La humildad te estimula a la conducta de la sujeción y el servicio. Alguien humilde tiene la disposición de estar al lado de alguien más y de servir en lo que sea necesario. En otras palabras, no son a los que se les pide, sino a los que se ofrecen a hacer algo. Eso es algo que la humildad hace en alguien. También otra cosa que hace la humildad es que te renueva la mente a la condición de alguien sabio y prudente. La humildad te renueva la mentalidad a ser alguien sabio y prudente. Ya no te manejas por los impulsos, por los arrebatos, por las ideas, por las opiniones que tenías. Ahora sos sabio y prudente. La humildad te fomenta esa clase de mente. Y la humildad también te forma el carácter de la sencillez, la modestia y la simpatía. La humildad te hace simpático. Te hace una persona agradable para otros. Vuelvo a decir, la humildad te forma el carácter de la sencillez, la modestia y la simpatía. La humildad actúa en la mente, en el alma y en el espíritu de alguien. La humildad es esa semilla que primeramente afirma sus raíces en las tres partes más importantes del hombre, que es la mente, el alma y el espíritu. Y de ahí crece. Se asegura de influenciar la mente, se asegura de influenciar el alma y se asegura de influenciar el espíritu. De esas maneras, como te dije, sujeción, servicio, sabiduría, prudencia, sencillez, modestia, simpatía, influencia, la humildad. Por eso la humildad no es cara de cordero, cara de borrego, dice alguien. La humildad pasa con estas evidencias de conducta, de forma de pensar y de comportamiento. Ahora, ¿qué resultados me da la humildad? Hoy vamos a poner la base de esta serie de enseñanza. La humildad que atrae la gloria. Ya te dije qué es, qué significa. Ya te dije cómo actúa en alguien. Y ahora te digo qué resultados da esta humildad. La humildad da como resultado un anticipo de la manifestación de Dios a favor nuestro. La humildad es esa sala previa a la manifestación de Dios. Es como esa recepción. Cuando vas a una fiesta tenés recepción. No es la comida principal, pero es un adelanto, es una prueba, es un gusto. Bueno, la humildad te hace anticipadamente probar algo que se va a manifestar dentro de poco. Por eso los humildes dice que resplandecen. Los humildes celebran previamente.
Los humildes se regocijan antes del tiempo de la manifestación y son tan poco entendidos porque dicen, ¿qué celebra este? ¿Viste? Que de la amargado dice, ¿qué le pasa a este? ¿De qué tan feliz? Y después se entera, el amargado se entera cuando pasa ya. En cambio el humilde en Dios, anticipadamente ya está probando algo. Por eso dice Pablo, hablando del Espíritu Santo, quiero que sepan, y sería bueno armar una serie de enseñanzas sobre los puntos de vista de los apóstoles del Espíritu Santo. ¿A cuánto les gustaría que enseñemos sobre eso? Cada uno tuvo su aporte de lo que es el Espíritu Santo. Está la teología del Espíritu Santo de Pablo, y dentro de esa teología que Pablo habla del Espíritu Santo, después está la de Lucas y está la de Juan. 3 personas para mí muy importantes en la fe: Pablo, Lucas y Juan. Pablo habló del Espíritu Santo y dijo las arras del Espíritu. Una de las cosas que habló Pablo. Él tiene un capítulo 8 de Romanos dedicado al Espíritu Santo. Pero él dijo del Espíritu, dijo las arras de nuestra herencia. ¿Y qué es las arras? Es una palabra muy rara y muy antigua, pero es una palabra relacionada a una compra, a una adquisición, que era un anticipo para poder asegurarte que después vas a dar la totalidad. Era una reserva. Eso se llamaban arras antiguamente, muy antiguamente. Por eso en Reina Valera, ¿no? De 1960, estamos hablando del entendisteis y todas esas cosas. Ahí usa las arras, era un lenguaje muy antiguo. Era un lenguaje que expresaba eso: te reservo esto, te doy esta cantidad de dinero, no es la totalidad, pero te lo reservo para que me lo guardes. Y Pablo, en su teología del Espíritu Santo, lo llama las arras de nuestra herencia, diciendo, el Espíritu Santo nos hace probar una parte de la herencia total de arriba. O sea que ni siquiera los hombres más ungidos en la tierra, que vieron cosas impresionantes, vieron la totalidad, sino que aún eso fue un anticipo de lo que hay allá arriba. Pero por eso el Espíritu Santo, ¿a quién le enseña eso? Al humilde. Por eso el humilde anticipadamente se regocija por el Espíritu. Se regocija porque el Espíritu Santo es el que te pone el sabor en la boca antes que venga la comida total. Por eso cuando ministramos, y es del Espíritu lo que vamos a ministrar, y no es algo que se nos ocurrió porque nos enteramos un chisme y vamos a predicar, sino algo del Espíritu, nosotros los que predicamos de esa manera tenemos una celebración en nuestro cuarto, tenemos una alegría en nuestro cuarto, tenemos un tiempo de adoración en nuestro cuarto, porque digo, oh Señor, qué impresionante es lo que vas a hacer dentro de un rato. Por eso es triste que el que es anticipado y va al lugar, dice, no pasó lo que pasó en mi cuarto. No pasó lo que yo saboreé, no. Hay muchas veces me ha pasado, digo, pero mi cuarto fue un avivamiento y fui a predicar en un cementerio, era. Digo, si era la misma palabra, yo revisaba el bosquejo, ¿será que leí, prediqué lo que me dijo Dios o hablé otra cosa? Pero el Espíritu, más allá de eso, que el que va a predicar, prepárate para que te pase eso a veces. Porque a veces va a lugares que no están ni preparados para nada del Espíritu. Pero el Espíritu Santo te hace anticipadamente saborear eso, y eso es algo único de aquel que es humilde. No hay nada más lindo de saber lo que va a pasar. ¿Viste lo que organizan una fiesta? Y vos llegás y vos le das una cara de feliz cumpleaños. Y vos decís, ¿qué habrá visto? ¿Qué sabrá qué sorpresa hay que está con esa cara diciendo, vengan, entre, vamos a ver lo que va a pasar? Y vos estás con cara así de susto diciendo, ¿qué tienen guardado esto? Que aquella persona está tan feliz, tan emocionada. Los que caminan en humildad con el Espíritu así andan. Andan con una cara, se alegran y dicen, sí, yo sé que este momento parece nube negra, pero no sabés lo que el Espíritu me hizo saber, que después de esa nube lo que va a pasar. Por eso yo digo lo que digo. Una nube negra, para el que no tiene semilla,
es un momento que les arruina el plan. Pero para quien tiene semilla, la nube negra es garantía de prosperidad a lo que han sembrado. ¿Cuántos de ustedes se enojaron cuando ha llovido y no pudieron salir? Diciendo, pero hoy, hasta ayer había sol, hasta que me fui a dormir un calor, prendí el ventilador y ahora me levanto con lluvia, con que mi mamá me apagó el ventilador, me puso una frazada, se vino el invierno y yo justo que voy a salir, justo yo vino enojado y molesto y refunfuñando y se consuela con torta frita y mate para pasar el mal sabor del día de lluvia. O una película Netflix o pirateada de internet que te hablan así en español y vos no entendés mucho, te dicen, pero levanta ese papel y digo, ¿qué estoy viendo acá? Toretto hablando con una voz rara. Yo decía, pero no hablaba así Toretto. Con la voz de Mickey Mouse, decía, pero ¿es Toretto esto? ¿Rápido y Furioso o puse Disney yo? Pero aquel que ha sembrado, aquel que se ha dedicado a obedecer a Dios, esos momentos de nubes negras, sabe que es la prosperidad lo que ha sembrado. Sabe que las lágrimas es el riego de las semillas que traen gozo después. ¿Cuántas veces yo he llorado y me he lamentado en Dios y luego he dicho, pero esto va a valer la pena? Esto va a valer la pena, esto va a hacer que venga algo mucho mayor, esto va a hacerme crecer, El tema es cómo interpretamos esos momentos, esos tratos de Dios. ¿Cómo interpretamos? ¿Entendemos que Dios me quiere formar la humildad o me enojo y me molesto con el Señor? Dios necesita tocarme esas partes que me hacen confiar en la tierra. Él necesita quebrarme eso para depender de Él, porque Él me ama con tanta pasión que Él necesita tratarme así. Él necesita incomodarme a veces, y necesita quitarme de la comodidad que estoy acostumbrado, necesita sacudirme como el águila con sus polluelos que dice que excita su nido, necesita incomodarme y sacudirme y hasta empujarme que aprenda a volar. Necesita a Dios, porque Él ama el plan que tiene con nosotros. Por eso el resultado de la humildad es un anticipo de lo que Dios va a hacer. La profecía, hasta tenemos que aprender a profetizar a los humildes, querido ministro, porque el que no es humilde no entiende la profecía que le están dando. Te están anticipando algo que viene en un futuro cercano y el que no es humilde no entiende el sabor que le está dando la profecía. La profecía te está poniendo un sabor que vas a experimentar un tiempo adelante en el futuro. Y el que no es humilde no lo entiende. No lo entiende, ¿por qué? Porque no se prepara para eso. No se prepara. A mí cuando me empezaron a profetizar que iba a predicar y todo lo demás, empecé a leer la Biblia. Empecé a participar de escuelas ministeriales. Empecé a practicar las enseñanzas que me daban. Y luego Dios trajo el sabor del ministerio. Cuando Dios dice algo, tenemos que tener la humildad para aprender a disfrutar el sabor en la boca que Dios nos pone. Porque más te voy a decir un secreto de eso. Si vos saboreás ese anticipo de Dios, no te van a poder engañar en el futuro. Porque vas a decir, este no es el sabor que Dios me hizo probar antes, por lo tanto este no es el cumplimiento de la profecía, esto es un engaño del diablo. Pero el que no saborea, ni sabe cuál es el sabor y viene sabor a banana y se van, y ni saben cuál es el sabor y dice, Dios me cumplió la profecía, y el diablo engañándolos. Y se meten en la cisterna y andan lamentándose, fracasando. Pero cuando Dios te habla a Él y vos sos humilde, vos podés retener en tu boca el sabor de lo que Él dijo. Y cuando venga la manifestación de esa profecía, va a ser el mismo sabor que te hace decir, esto es lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo. ¿Estamos acá? Y también Dios tiene un pago al humilde. Proverbios
29, 23. Dice lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La palabra sustentar acá significa que la honra está sujeta o unida a vos y te apoya y te sostiene. La honra es que hay personas que te van a apreciar, hay personas que te van a venerar, hay personas que te van a ayudar financieramente, hay personas que te van a amar, hay personas que te van a seguir, hay personas que vas a ser un ejemplo para ellos, hay personas que te van a respaldar, te van a sostener para que la obra de Dios continúe. Cuando sos humilde delante de Dios, Dios une la honra a tu vida para que te siga. Es uno de los resultados que Dios da al humilde. Por eso hay gente que de repente viene y dice: quiero participar con usted, y te facilita recursos. Por ejemplo, a mí, cuando yo notifiqué lo de la compra de multimedia, la que estamos participando nosotros, hubo gente que escuchó nada más y vino y me dio dinero. Y hasta por la misericordia de Dios voy a decir algo que tenía guardado. Hasta hubo una persona que me dio $, para eso. Ahora, ¿quién movió el corazón? Porque yo le confío a ustedes como jóvenes, pero ¿quién movió el corazón de gente ajena al departamento para dar dinero para ese propósito? El Espíritu Santo unió la honra hacia mi vida porque Él sabe la humildad que me ha hecho. Él fue, no otro. Él movió a esa gente, porque para que la gente mueva billete tiene que ser el Espíritu Santo que mueva el corazón. Pero aún hay gente una persona que hasta $, me dio. Que ese es el último que voy a cambiar, porque voy a esperar que se sube o baja. Estoy esperando si sube o baja para cambiarlo al último momento. Pero eso es el Espíritu Santo. Une la honra a tu vida, la une. Para que la gente te demuestre esa clase de conducta con vos, te venere, te ame, te aprecie, te ayude financieramente, participe de lo que necesitas. Lo hace el Espíritu Santo. Y otro pago, Proverbios 22:4 también dice. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. La palabra remuneración significa recompensa. Significa recompensa. Y yo siempre dije algo: la recompensa es el pago de Dios a un buen trabajo. La humildad te hace trabajar con efectividad en el ministerio. Te hace ser efectivo en la vida de fe. Saquemos ministerio, la vida de fe. El humilde trabaja bien. ¿Y qué es trabajar bien? Alcanzar la expectativa de tu patrón. La humildad te hace que alcance la expectativa de lo que Dios te confía a que hagas. La humildad lo hace. Y el Señor te da riquezas, honra y vida. Pero también la remuneración significa suplantar una cosa por la otra, y también marca figurativamente al talón del pie, la palabra remuneración. Y acá es justamente lo que yo te hablé de Jacob. A Jacob le ponen Jacob, ¿por qué? Porque él nace tomado del talón de su hermano. Entonces dice que el padre, al ver esa actitud de Jacob, porque eran gemelos, Esaú y Jacob eran gemelos, uno peludo y colorado, el otro lampiño, pero eran gemelos. Me imagino uno un mono rojo y el otro lampiño. Nacen así. Y él nace agarrado al talón de su hermano. Entonces su papá Isaac le pone Jacob. A Esaú le pone Esaú, ¿por qué? Por colorado. Porque dice que era rojo, entonces le pusieron Esaú. Se mataban con los nombres de los padres. Este es colorado. Recuerda que le dijeron peludo, ¿no? Colorado este. Esaú, colorado. Y el otra vez que se agarra el talón es Jacob, el que agarra el talón. Eran los nombres que ponían. De nomás que nos ponen esos nombres a nosotros cuando nacemos.
Dormido uno se llamaría. Enojado otro. Llorón otro. Cesárea se llamaría otro. Dolor se llamaría otro. Y diferentes expresiones que nos pusieran si nos pondrían nombre por cómo nacemos, ¿no? Morado sería otro. Amarillo nacería, bueno, y diferentes cosas. Simpson le dirían a otro cuando nace. Entonces a este le ponen Jacob porque tomó el talón de su hermano. Y el padre dijo: Jacob, el que suplanta. Entonces muchas veces se interpretó a Jacob como un impostor, como un estafador, como un engañador. Pero a mí me hacen dudar esa expresión. ¿Por qué? Porque antes que nazcan y que Isaac vea que Jacob toma el talón a su hermano, dice que Dios le profetiza a los gemelos. Y dice 2 naciones, dice que ella sufría en su embarazo, Rebeca sufría dolores. Entonces dice que Dios le dice: 2 naciones están en tu simiente y están peleando. Y Dios le profetiza anticipadamente, le dice que el mayor serviría al menor, que el menor sería el más importante. Entonces, ¿quién fue el que designó que Jacob, siendo el menor, pase a ser el más importante sobre Esaú? ¿Quién designó eso? Ahora, su papá no lo entendió. Él entendió que el hermano quería tomar el lugar de su otro hermano, por envidia, por contienda, por celo. Pero en realidad era un designio de Dios. Pero donde Dios confirmó su designio y se le borró la mala fama y la mala interpretación a Jacob, como te dije en Peniel, cuando el ángel toca la cadera de Jacob. A partir de ese momento Dios acredita que Jacob no era un tramposo, ni un vivo, ni un celoso de su hermano, sino un humilde de Dios. ¿Y qué le dio Dios a Jacob? Riqueza, honra y vida. De Esaú no se sabe más nada. Cuando se encuentran y se reconcilian, el tipo desaparece. Aparece mucho después sus descendientes peleando con Israel, los descendientes de Jacob. O sea que el pleito seguía. Ese besó a su hermano, pero el pleito siguió con su descendiente. Pero de Jacob se sabe que él muere profetizando. Y lo que profetiza a sus 12 hijos les pasa a los 12. Entonces vean cómo Dios acreditó un designio, pero para Dios acreditar, Dios no se pone nervioso cuando Él dice algo y parece que no está pasando. Él se encarga de acreditar lo que dijo. Porque la palabra dice: Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios no pierde el sueño, porque lo que Él dijo todavía no está pasando. Él sabe que hay un momento y una hora donde Él lo va a acreditar. Para todo, Jacob seguía siendo el suplantador, el que engañaba. Si se enteraron lo que le hizo Labán, muchos dirían: le dieron su merecido a ese mentiroso. Si Esaú se enteró, dijo: y lo merece, él también me lo hizo a mí. Y está bien que trabajó 14 años para tener la esposa que tiene y todo. Lo que a veces interpretamos que pudo haber pasado. Pero Dios acreditó lo que dijo de Jacob. Dios a Jacob lo vio como un hombre humilde, pero lo acreditó cuando le tocó la cadera. Cuando le toca la cadera, Jacob empezó a formarse en esa conducta de la humildad. Y ese tendón dañado, quebrado, hizo que ese hombre Jacob reciba el nombre de aquel que vence, de aquel que es príncipe de Dios. Alguien que fue vencido por Dios, Dios luego le dio la virtud de ser un vencedor contra las cosas de la tierra. Por eso Israel lo ha intentado destruir miles de veces, hacer desaparecer la descendencia de Israel miles de veces. La más cercana a nosotros fue en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que tuvieron un odio despiadado por la etnia de los judíos. Pero ni así pudieron borrar de la tierra la semilla de Israel. Y Dios cumplió una profecía de la Biblia que tardó, escuche,
Casi 2000 años tardó en cumplirse eso. Que fue que Israel regresó a su tierra original. Y vinieron de todas las naciones los judíos y regresaron a Israel. Y se levantaron países árabes con toda la fuerza militar a una nación que estaba en pañales, que apenas eran unos cuantos hombres. Y dice que milagrosamente Dios les dio la victoria a Israel contra toda la fuerza militar de los árabes. Y eso pasó en nuestros tiempos más contemporáneos, en el siglo XX. Pasó hace quizás no poquitos años, pero algo de 60 años. No es mucho para nosotros 60 años. No han podido borrar a Israel. Cada vez que se levantó una fuerza terrenal influenciada por el infierno a atacar a Israel, había el testimonio de un rengo que fue vencido por Dios, y Dios le dio la cualidad de vencedor, y a sus descendientes también. Y quiero que usted entienda que todo eso que Dios hizo en Israel lo puso de ejemplo para nosotros los creyentes de Jesús. Porque de Israel y de los gentiles, dice Pablo, Dios hizo una misma nación. Y si Dios trató así a Israel, también nos trata así a nosotros, como un padre a un hijo. Y qué maravilloso saber que si Dios vence tu carne y te hace humilde, te da la virtud del vencedor. Y a tu descendencia, a tus hijos y a tus nietos hasta que Cristo regrese, toda fuerza de la tierra que se levante influenciada por el infierno será vencido por la humildad que es pasada generación tras generación. Entonces se cumple lo que Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gloria vino sobre alguien vencido como Jacob, como Pablo, como Pedro. Y hago una pregunta final: ¿y como vos? Porque la gloria sobre ellos vino después de ser vencidos. Ya está escrito, ya les vino, ya pasó. Pero pregunto ahora, ¿será que esa gloria viene sobre vos? Para eso Dios tiene que vencer tu carne. Tiene que vencer lo que hoy vos tenés como fortalezas en esta tierra. Dios tiene que vencerla, quebrar, para que encuentres tu fuerza en el cielo. La única manera de mantenerte fiel al Señor es no teniendo tu corazón en la tierra y teniéndola en el cielo. Saber que lo que hay en la tierra es totalmente pasajero. Hasta las relaciones más tiernas y más íntimas que tengas son pasajeras, porque uno de los dos se va antes que el otro. Ni siquiera la persona que más te ama en la tierra se queda con vos para siempre. Tenemos que aprender a amar en la tierra lo que Dios nos da, pero no poner nuestra dependencia en esas cosas que son pasajeras, sino tener nuestra dependencia arriba de lo eterno. Y la humildad de Dios es lo que me hace a mí anticipadamente disfrutar de lo que Dios va a hacer prontamente. Me recuerdo una palabra que Dios una vez me habló y me dijo, me dio una palabra profética ministerial, y el Señor me dijo: un poco más de tiempo y lo haré. Ese poco más de tiempo ha significado 6 años. Que quizás para mí desde el momento ese hasta ahora parecieron largos, pero no se compara cuando esperás en Él todo lo que luego Dios hace, que ese tiempo sea redimido. José 13 años tuvo que esperar, pero luego tuvo por lo menos 90 años del acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Qué se compara los 13 años de proceso con 90 años bajo la unción? Vemos cómo nos falta humildad cuando vemos el tiempo del proceso como algo largo y molesto, incómodo. Y no saboreamos entendiendo que valdrá la pena porque Dios me dará muchos más años con su compañía y su presencia.
Dios valora más la formación que la meta. Hoy oí eso. Dios valora mucho más la formación que la meta. Porque la formación es lo que acredita que llegues allá. Y ayer creo que entendieron con lo que prediqué de Jacob. No apuren los tiempos de Dios. No apuren. José tuvo sueños, pero lo apuraron a ser el líder de sus hermanos. Lo apuraron. Era inmaduro todavía, aunque tuvo sueños proféticos. Tenía que tener 13 años de procesos para tener la madurez de ser alguien destacado sobre sus hermanos. Y si Dios te dijo profeta, y si Dios te dijo que vas a ser un profeta, entonces cambia tu lengua de mentira por lengua de verdad. Porque en un profeta no puede haber mentira en su lengua. Si Dios te habló que vas a ser un predicador, no puede haber un lenguaje de crítica, murmuración y chisme en tu boca. Si Dios te habló que usará tus manos para hacer milagros, tus manos no pueden ser usadas para el pecado. Reservalos para Dios. Y si está de novio, tus manos que Dios dice voy a usar para milagros, no pueden andar tocando parte del cuerpo de tu novia o de tu novio antes de tiempo. Ahí no digas soy humilde y pruebo anticipadamente a ver lo que hay. Y si caíste en ese pecado, te podés arrepentir, te podemos restaurar. Pero reserva tu cuerpo para la gloria. Nos despedimos de los que van a oír y te digo esta frase: reserva tu cuerpo para la gloria de Dios.